2. To Acts chapter 2. Y vamos a leer los versículos ya muy conocidos entre nosotros. We're going to read two portions of scripture very familiar from us all. Hechos capítulo 2. Acts chapter 2, versículos 1 al 4. verses 1 through 4. Y ahora quiero hablar sobre el tema, And I'd like to speak to you on the theme, la iglesia de hoy y los dones espirituales. the church today and the spiritual gifts. Y quiero poner un fuerte énfasis sobre la idea And I'd like to place a strong emphasis on the idea de reteniendo nuestra identidad pentecostal. of maintaining our Pentecostal identity. Y ahora vengo a hablarles a ustedes como el pastor general de la Asamblea So I Apostólica come to speak to you all as the general pastor of the Apostolic Assembly, y los pastores de nuestras and congregaciones the pastors of our y de congregations nuestra denominación. and of our denomination Siempre deben preocuparse por el bienestar de la iglesia. should always worry about the well-being of the church. Y ahora voy a hablar de uno de esos puntos And so I will speak now one of those points cruciales that is crucial de nuestra identidad pentecostal. of our Pentecostal identity. Y a través de ese lente And through this lens, vamos nosotros a ver cómo está la Asamblea Apostólica hoy we're going to see how the Apostolic Assembly is en today cuanto a los dones del Espíritu Santo. and with the gifts of the Spirit. Y en esta conferencia quiero subrayar entonces la importancia And so in this conference, I'd like to underline the importance de conferencias como esta, más. of conferences like this, más. Ministerios apostólicos sobrenaturales. Apostolic supernatural ministries. Thank you. Ya tengo 66 años, la cosa a veces. I'm a little I was old gonna to get tell it, you. no, I was gonna get it, don't think I was gonna get it. Esto es muy importante. This is very So, important. yo los felicito a ustedes. Dense un aplauso, hermanos. So give yourselves a hand. Miren, yo voy a las conferencias que son importantes. I go to conferences that are important. Las que aquí estoy, Dan And so then I'm here, Pastor. pastor, y tesorero. treasurer. Pero, y aquí voy a venir. Y aquí en adelante hasta que pares de invitarme. And so I'm going to keep coming until you stop inviting me. Gloria a Dios. A ver, hermanos, díganle, invítelo, por favor. Invítelo. Invítelo. Invite him, pastor. No, no es de él, es. It's not Estén de about pie it. para honrar la lectura de la palabra. Let us stand to honor the reading of the word. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were Y sitting. se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and sat upon each of them. A ver, digan cada uno de ellos. Say each one of them. Pero noten esto, Note this, que la iglesia apostólica original that the original apostolic church comenzó began con Pentecostés. with Pentecost. ¿Y quién experimentaron el bautismo del Espíritu Santo? And experienced the baptism of the Holy Ghost. Fueron todos, It was everyone. eran todos. It was all of us. Los estamos ahora viviendo en una etapa donde partes de la iglesia no hablan en lenguas So we're in a time where some of the church doesn't speak in y tongues. otras denominaciones sí hablamos en lenguas. In other denominations, we do speak in tongues. La manera en que inició la iglesia, The way the church began que es el paradigma para toda la iglesia y todas las eras, is the paradigm for all the church in the eras. es que todos recibieron el Espíritu Santo. Gloria a Is Dios. that everyone received the gift of the Alguien de Holy Ghost. palmas y alabar. Bueno, Aleluya. Someone give a hand for amén. it. Bueno, están reteniendo sus Biblias, es que You're holding your gracias. Bibles. Thank Versículo you. 3. Y se les repartieron y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verse 3, then there appeared to them divided tongues as of fire, and sat upon each of them. Versículo 4. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
And verse 4 says that they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So, miren el versículo 3 otra vez. So let's look at verse 3 again. La última frase. The last phrase. Asentándose sobre cada uno de ellos. And sat upon each of them. Digan todos. Everyone. Entonces versículo 4. So then verse 4. Y fueron, ¿cuántos llenos? Todos. Todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuántos de ellos comenzaron a hablar en otras lenguas? Who began to speak in other tongues? Todos de ellos, All of them. según el Espíritu les daba que hablar. As the Spirit gave them utterance. So, la experiencia pentecostal So the Pentecostal experience, debe ser una experiencia, debe ser después de la salvación, after salvation, debe de ser la experiencia común de toda la iglesia. should be a common one within the whole church. Alguien diga gloria a Dios. Someone say glory to God. So, como somos tan celosos para retener el nombre de Since Jesucristo we're so jealous to keep the name of y la Jesus unicidad de Dios and the oneness of y God otras doctrinas distintivas, and other distinctive debemos de doctrines, ser igual de we celosos should be equally jealous de retener nuestra identidad to pentecostal. keep our Pentecostal identity. Somos pentecostales. We are Pentecostal. Hablamos en lengua. We speak in tongues. Somos llenos con el poder del Espíritu We're Santo. filled with the power of the Holy Ghost. Y de eso And out of that, fluye el Espíritu de Dios the Spirit of God para flows formar nuestro carácter, to form our el character, fruto del Espíritu, the fruit of the y Spirit, para manifestarse en poder, and to manifest y in en power milagros, and in y en miracles, sanidades, in healing, en el nombre de in Jesucristo. the name of Jesus. O alguien dé gloria a Jesús, Somebody give glory to God. deteniendo nuestra identidad pentecostal. Holding our Pentecostal identity. Padre, bendice a tu pueblo en esta tarde y que tu nombre sea glorificado al platicar por unos momentos sobre este tema de nuestra identidad apostólica, nuestra identidad pentecostal. I pray, Father, that you would bless us as we consider the word of the Lord and we think about our apostolic Pentecostal roots and the importance of retaining that identity in the name of Jesus, I pray. Y todos dicen amén. Amén. You may be seated. Déjame, esta conferencia va a tener dos partes. This conference is going to have two parts. En la primera parte de esta conferencia The first part of this voy a conference, hablar sobre cómo es que denominaciones pentecostales pierden su identidad pentecostal. how Pentecostal denominations lose their Pentecostal Y identity. en la segunda parte de esta plática And the second part of this o de talk, este mensaje of this message, vamos a hablar sobre cómo retener is how to keep y hacer crecer nuestra identidad and pentecostal. make our identity grow. Digan amén, hermanos. Say amen. Ahora, déjeme comenzar con este primer punto aquí. Let me start with this first point here. Are we going to use the PowerPoint? We are going to use it, right, Bishop? Pastor? Excellent. So, déjenme comenzar con decir algunas cosas primero sobre un problema que puede suceder en una denominación como la nuestra. Let me first share a problem that can take place in the denomination of today. Y eso es de que nuestro pentecostalismo, And that is our Pentecostalism. que es un poco diferente del bautismo, It is a little different than baptism. en que el bautismo es doctrinal Is that baptism is doctrinal. y el bautismo se aprende And this can be learned. y nosotros somos en práctica bautizados. And we in practice are Pero lo baptized. importante del bautismo en el nombre de But Jesús the importance of baptism in Jesus' es name la revelación de la doctrina. is the revelation of doctrine. Pero el Pentecostés es diferente. But Pentecost is different. En que la doctrina pentecostal That this Pentecostal doctrine no necesariamente depende de que
alguien antes reciba doctrina, It doesn't that someone receives doctrine before. no es necesario, It's not necessary. pero sí es necesario But it is necessary que uno tenga un encuentro con that Dios. someone have an encounter with God. El bautismo del Espíritu Santo Baptism of the Holy Spirit no solo se puede enseñar, cannot only be taught, se tiene que vivir. has to be lived. Alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Es importantísimo. El bautismo del Espíritu Santo Baptism of the Holy Spirit, envuelve a la persona que está recibiendo ese empoderamiento. it takes a Aleluya. person who's receiving this empowerment. No nomás es información, It's not just information. no nomás es revelación, It's not just revelation, sino que es una experiencia y un encuentro con Dios. but it's an experience and an encounter with Y God. eso le hace un poquito distinto, And that makes this a bit distinct porque doctrinas se enseñan because doctrines are taught. y la enseñanza de la Escritura es tan clara And in the teaching of Scripture, it's very que clear fácilmente se puede, con la ayuda del Espíritu Santo, that with the help of the Holy se Spirit, puede entender you can y understand uno puede recibir revelación. and can receive revelation. Pero el bautismo del Espíritu Santo But the baptism of the Holy se Spirit enseña, is taught, pero para en realidad saber de qué se trata, but to truly know what it's about, se tiene que vivir. it has to be lived. Por eso, con el bautismo del nombre de Jesucristo, That's why with Jesus' name baptism, uno es bautizado one is por baptized alguien más. by somebody Pero else. en el bautismo del Espíritu But the Santo, baptism of the Holy uno Ghost, mismo es el que tiene que hablar en otras lenguas. oneself has to speak in new tongues. O alguien diga gloria a Gloria a Dios. Dios. En otras palabras, hay una experiencia que el que es bautizado en el Espíritu Santo recibe. In other words, the experience of Holy Spirit baptism is different. Y eso es importante. And that's important. Se experimenta, It is se experienced. vive It's lived. el poder The de power lo que Dios hace of what God en el does momento que uno recibe ese bautismo. in the moment that someone receives that baptism. Y en esa experiencia And in that experience, existe también una debilidad a weakness also exists. en que In that, es fácil retener doctrina, it's easy to retain doctrine. pero como la experiencia requiere algo más que enseñanza y revelación, But since this requires more than teaching and revelation, requiere una búsqueda de Dios, it requires a seeking of requiere God. un anhelo en el corazón, It desires a desire. It needs a desire in the requiere heart. un mover del Espíritu Santo en uno mismo personalmente. Requires a personal moving of the Holy Ghost. Entonces, podemos encontrarnos con este problema So we can run and find ourselves in this problem. de que tenemos doctrina And then we have y doctrine tenemos revelación, and we have lo que revelation, se requiere para el bautismo, what is required for baptism, pero no tenemos el encuentro y la experiencia de haber sido llenos but not have the encounter, the experience of being filled con el poder de Dios. with the power Y of God. para que nuestra fe apostólica And for our apostolic faith sea transmitida de generación en be generación, transmitted from generation to tiene generation, que ser la experiencia doctrinal y experimental. it has to be the experience of doctrine and Uno experience. tiene que entender quién es Jesucristo You have to understand who Jesus y qué is es la salvación que Él nos ha and dado. what salvation is that He's given Pero us. además de But eso, beyond that, uno tiene que tener un encuentro con you Dios, have to have an encounter with un God, empoderamiento por Dios, an empowering from que God, resulta and which will en un result mover del Espíritu Santo in a move of the Holy a Spirit través de los dones que Dios a uno le da. through the gifts that God gives. O alguien de gloria a Dios. Someone give glory to En otras God. palabras, In other words, Dios limpia el vaso, God cleans the llena el vessel, vaso, fills the entonces vessel, usa el vaso. and then we use the vessel. Lo limpia en el bautismo, He cleanses it in lo baptism, llena con el Espíritu Santo fills it with the Holy y lo Ghost. usa con los dones del Espíritu. and He uses it with the gifts of the Spirit. O alguien necesita dar gloria a Dios. Someone needs to give glory to Lo God. que más de lo que se
de lo que tiene que ver la conferencia más What this conference has to deal with es estas tres cosas: is these three de things ser llenos del poder of being filled with y the de power ejercer los dones del Espíritu and to Santo, exercise the gifts of the para Spirit que la iglesia pueda vivir en el pudor, en el poder del poder de Dios. so that the church can live in the power of God. Alguien diga gloria al Amén, Señor. aleluya. Entonces les voy a decir a ustedes So I'm going to tell que es you, muy importante it's very important retener la experiencia to retain the del experience poder del Espíritu of Santo. the power of the Holy Es Spirit. sumamente importante It is super important mantener un énfasis to maintain an sobre el emphasis hablar en otras lenguas. over speaking in new Pero mi tongues. conferencia no es sobre lenguas, But my conference is not on pero tongues, sí es but it is sobre retener nuestra identidad pentecostal. over keeping our Pentecostal identity. El punto de partida es hablar en lenguas. The point of interest is speaking in tongues. Ese es el eje. That is the exercise. Una iglesia que está hablando en A lenguas church that is speaking in tongues es una iglesia que inició. is a church that began. Apenas es el inicio, It's barely the beginning. pero no puedes correr una carrera, You cannot run a race. no puedes hacer milagros, You cannot do miracles. echar fuera demonios, Cast out devils. hacer las obras de Dios Do the works of sin God el inicio. without the beginning. Son nuestras iglesias apostólicas. So our apostolic Deben de ser churches iglesias should be churches, no solo doctrinales, not just in sino doctrine, iglesias donde enfatizamos but churches where we la emphasize llenura del Espíritu Santo the infilling of the Holy en Ghost cada culto, in every en service, cada célula, in every cell en group, cada reunión. in every meeting. Digan amén, hermano. Amén, aleluya. O somos o no somos. Are we or are we O not? medio somos o somos completamente. Are we? Because if we are, we have to be We complete. are apostolic. Somos We are apostolic. Pentecostal. Somos Pentecostal. We believe in the movement of the Holy Ghost. En el poder del Espíritu Santo. Oh, blessed be the name of the Lord Bendito sea el Jesus. nombre del Señor Jesús. We are not going to allow for this Pentecostal fervor to die. No vamos a permitir que este fervor pentecostal se muera. Déjame nomás decir algo aquí al inicio. Let me say, perdón. Let me say this at the beginning here. That Pentecostalism doesn't die from one day to the El next. pentecostalismo no muere de un día al otro. It fades away. Se desvanece. We stop giving importance to certain things. Detenemos a dar prioridad a ciertas cosas. And that's how we begin to lose over the decades our Pentecostalism. Y tras las décadas perdemos eso. Now I'm the general pastor of this organization. Ahora yo soy el pastor general de esta So I'll organización. express to you a concern that I have So voy a expresar la preocupación que for tengo some of our apostolic churches. de algunas de nuestras iglesias And that apostólicas. is that it seems like Y parece we are losing some of our Pentecostal fervor. que estamos perdiendo un poco de nuestro fervor pentecostal. We're losing some of our Pentecostal emphasis. Estamos perdiendo un poquito del énfasis pentecostal. We're coming to the altars, Venimos al we're altar, praying for ourselves, oramos por nosotros we're getting mismos, ministered to, se nos ministra, but we need to go back. pero necesitamos To the regresar al día. When we came to the altar, Cuando venimos al it altar, wasn't just because I needed a touch from the y Lord, no solo era porque yo but necesitaba un because toque, somebody else needed the baptism of the Holy pero Ghost. porque alguien más necesitaba la llenura del Espíritu Somebody Santo. say amen. Vamos a regresar a ese momento, Let's go hermano, back to that moment. donde estamos orando por un descenso del poder de And Dios. we're praying for an outpour of the power of Y God. si tú quieres un avivamiento personal, If you want a personal revival, ayuda a alguien a recibir el bautismo del Espíritu Santo. receive the baptism of the Holy O Ghost. alguien de gloria a Dios en esa hora. Going back to Pentecost. So, déjenme seguir adelante con mi plática Let me aquí, keep going here with my talk, como que si me estuvieran deteniendo. like if you're holding me back. Yo les voy a dar a ustedes unas 5 características de iglesias que pierden su pentecostalismo, I'm going to give you 5 characteristics of churches that lose their de Pentecostalism, denominaciones of que denominations pierden su pentecostalismo. that lose their Den atención Pentecostalism. a esto.
Pay attention. Número uno, Number one, hay un desvío teológico. there is a theological unwinding. En iglesias que están perdiendo su pentecostalismo, A church that's losing their comienzan a Pentecostalism, redefinir they begin to o redefine no enfatizar or not el emphasize bautismo del Espíritu the Santo. baptism of the Holy Ghost. El bautismo del Espíritu Santo en esas The iglesias baptism of the Holy Ghost in those churches ya no se considera una experiencia is esencial no longer considered an essential de experience empoderamiento. of empowerment. Lo voy a decir otra vez. I'm going to say it again. Se comienza a redefinir It begins to be redefined o se comienza a de-enfatizar or to not emphasize el bautismo del Espíritu Santo. the baptism of the Holy Ghost. Y esto, lo que acontece, como acontece esto, And how this happens es que paramos de enseñar y predicar is that we stop teaching and preaching sobre el Espíritu Santo over the Holy y los Spirit dones del Espíritu Santo, and the gifts of the Holy y hablar Spirit en lenguas, and speaking de in tongues, profecías, of prophecy, de milagros, of miracles, de prodigios, of wonders, de avivamiento. of revival. Estas voces, estos temas comienzan a callar. These themes are now being hushed. Estas cosas comienzan a no enfatizarse. We no longer emphasize these things. Óigame, hermanos, en el principio de la Asamblea Apostólica The beginning of the apostolic había assembly, fuego there pentecostal. was Pentecostal Había fire. gente recibiendo el Espíritu Santo, There were people receiving the Holy llenos Ghost, del poder de Dios. filled with the power Habían of God. sanidades y There milagros. was healings and Era miracles. tan radical There was so el radical énfasis sobre la fe of emphasis y on los faith dones espirituales and the spiritual que gifts si usted en ese día that if you that day estaba enfermo were sick y iba con el doctor, and would go to the lo doctor, ponían en disciplina. they put you on discipline. Yo no estoy diciendo que eso es correcto, I'm not saying that that's pero yo correct. estoy diciendo que esta iglesia comenzó con un fervor But pentecostal. I'm saying this church began with a Se Pentecostal fervor. esperaba que Dios iba a sanar el You were enfermo. waiting that God would heal Se the sick. esperaba que en los cultos iba a haber un derramamiento. You expected there would Se be an outpouring. anticipaba que iba a haber un mover de You Dios. anticipated a move of God. O alguien dé gloria al nombre de Jesús. Se enseñaba esto como lo crucial. This was taught as crucial. Es más, esto era tan importante con More nosotros, so, this was more important, so important for us, tan importante para nosotros, so important for us, que hicimos estas doctrinas absolutas. that we created these absolute El que no doctrines. hablaba en lenguas If you didn't speak in se iba a tongues, ir al infierno. you were going to Y hell. no nos daba pena decirlo. We weren't ashamed to say it. Calladitos. We got quiet. Yo estoy diciendo esto I'm saying para this subrayar el hecho to underline this, de que comenzamos con un fervor pentecostal. that we began with a Pentecostal fervor. Y que lo que sucede en denominaciones que comienzan a perder And that what happens in denominations that begin to su lose pentecostalismo their es Pentecostalism que comenzamos a retirarnos un poco is that we begin to drift a little bit de este énfasis. from this emphasis. So, todos nosotros tenemos que preguntarnos, So all of us must ask, ¿estamos en el fervor pentecostal? are we in Pentecostal fervor? Déjame decirlo de otra manera. Let me say it a different way. ¿Hablas en lenguas cada día de tu vida? Do you speak in tongues every day of your life? Dice, esto es muy básico, pastor. You might say, Pastor, this is basic. Por eso yo soy el pastor general. That's why I'm the general Hallelujah. pastor. Ahí los demás van a hablar cosas complicadas y más avanzadas, pero yo tengo que hablar lo esencial. There are other complex things, but I have to speak what is essential. Alguien diga amén. Amén, amén. Entonces, tenemos que comenzar en el punto de partida. We have to begin on the launching point. Y cuando comenzamos a de-enfatizar lo esencial, And when we start to unemphasize what is essential, deben levantarse alertas. an alert should be lifted up. Yo quiero preguntarle una vez más ahora a usted, I want to ask you once again, ¿cuándo es la última vez que tú
con respeto, hablaste en otras lenguas? With all respect, but when was the last time you spoke in tongues? ¿Cuándo es la última vez que tuviste un encuentro con Dios? When was the last time you had an encounter with Que God? Dios tomó tu corazón y God took your heart y tu lengua y comenzaste a hablar and your tongue and you began to y speak. adorar a Dios en tu lenguaje Aleluya. espiritual. Worship God in your Gloria a spiritual Dios. language. O alguien diga gloria a Aleluya, gloria a Dios. Dios. Somos pentecostales, hermanos. We are Pentecostal. Somos aquellos que hablan en lenguas y no nos apenamos de hablar en otras We are lenguas. those that speak in tongues and are not ashamed to do so. Ahora, cuando una denominación comienza a perder su pentecostalismo, Now, when a denomination begins to lose its lo Pentecostalism, que sucede what es happens que comienzan a adoptar ideas o teologías más bien, que en inglés, no sé cómo se diga en español, pero en inglés se llama cessationism, they begin to adopt sensationist ideas, donde se cree doctrinalmente where they doctrinally believe que el hablar en lenguas no es para todos, that speaking in tongues is not for everyone, que algunos en el peor de los casos that someone in the worst of dicen que cases esto fue para la primera era de la iglesia. say this was for the first era of the Y church. el mismo error ahora en la iglesia The same error in the church today se manifiesta de esta manera. is manifested in this No manner. todos hablan en lenguas. Not everyone speaks in Algunos tongues. sí Some do y otros no. and some don't. Pero así no comenzó la iglesia apostólica. But that's not how the apostolic church Y así began. no es como comenzó la asamblea apostólica. And that's not how the apostolic Y assembly todos began. fueron llenos del Espíritu Santo. Everyone was filled with the Holy Ghost. Alguien diga todos. Nos debe de preocupar que todos sean llenos del poder del Espíritu Santo. We should be worried that everyone be filled with the Holy Ahora Ghost. con el hecho de que los medios sociales están influenciando a la iglesia apostólica, Maybe now that social media is influencing the apostolic church, iglesias muy populares, popular churches buena alabanza, have good songs buenos programas Good y programs. todo lo demás and everything que else, está aconteciendo en el mundo denominal. everything that's happening in the Eso puede denominational world atraer nuestra vista, that tries to attract our sight. puede atraer nuestra admiración. It can attract our Y admiration. algunos apostólicos And some que han apostolics ido a esas denominaciones have gone to those pensando que denominations casi es lo mismo. thinking that it's Les almost voy a the same. contar una historia. I'm going to tell you a Hace story. unos años atrás, unos 15 años atrás, About 15 years tuve una ago, pareja de mi iglesia a venir y hablar conmigo. a couple from my church came to talk Me to me. dijeron, pastor, They said, nos Pastor, vamos a ir a la iglesia de Jensen, ese del ayuno de Daniel. What's his name? Jensen Franklin. we're going to go to Jensen Franklin's Y church. es que, y le dije, ¿y por qué se van para allá? Dijo, no, es que queremos, nos gusta la iglesia, I said, why are you going? They said, well, it's because we like the los church, ministerios, the ministries, la the predicación. preaching. Y dije, ok, pues hay un problema aquí, I said, okay, well, there's a problem que here. ellos no son apostólicos, And that's that they're not no apostolic. bautizan en el nombre de They Jesucristo don't baptize in Jesus' y el name. bautismo del Espíritu Santo. The baptism of the Holy Y Ghost. ellos me dijeron, no, no, sí, pastor. And they said, no, yes, Y Pastor. hablamos con ellos. We talked to them. Ellos dicen They say que cuando nos bauticen, that when they baptize us, pueden bautizarnos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, they can baptize us in the name of the Father, Son, o and en el Holy nombre Ghost, de Jesucristo, or in the name of según Jesus, nuestra preferencia. according to our preference. Y yo le dije, eso no es doctrinal. I said, that's not Y doctrinal. le dije, ¿qué del bautismo del Espíritu Santo? I said, what about Holy Ghost No, 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 baptism? ellos también hablan en lengua. No, they also speak in tongues. Así es, les dije. I said, okay, Ustedes tienen un problema generacional aquí. now you have a generational Porque tienen problem. una iglesia que enseña la Trinidad. Bueno, no, párame allí. Una iglesia que enseña diferente a nuestra iglesia. I said, you have a church that teaches differently Y than cuando ours. sus hijos crezcan, And when your children les grow van a up, tener que explicar a you'll ellos have to explain por to qué them deben de someterse a una autoridad que no enseña doctrina apostólica. why they should submit to an authority that doesn't teach apostolic Pero doctrine. ustedes saben, You know, ya que vienen con el pastor, you already came with no están pastor. preguntando You're not asking
deme consejo. Just give me a Ya counsel. tomaron su decisión. You've already made your Se choice. fueron. They left. 3 años después, 3 years later, sus hijos crecieron a juniors. their children grew up to be juniors. Entonces regresaron So they came y me back. preguntaron, pastor, They said, Pastor, ¿podemos enviar a nuestros hijos al junior camp? can we send our kids to junior Le dije, camp? seguro que sí. ¿Por qué los quieren enviar para acá? Ya tienen mejores programas. I said, sure, but why would you want that if they have Es que better queremos programs? que reciban el don del Espíritu Santo. It's because we want them to feel the gift of the Holy Ghost. Acá lo creen, All over here they believe, pero no lo practican. but they don't practice it. Allá dicen que algunos son llenos. They say that some are filled, Ustedes dicen que todos somos and llenos. all are filled. Entonces pasaron unos 2 años más. So about 2 more years Y passed, mejor se regresaron a la asamblea they apostólica moved back to the apostolic para que assembly fueran llenos del Espíritu so Santo. that they would be filled with the Holy Déjenme Ghost. decirles a ustedes algo, Let me hermanos. tell you something. Esto no es una alternativa. This is not an El alternative. ser lleno del poder de To Dios be filled with the power es of el God. plan de Dios para la iglesia. Todos deben ser llenos. Everyone should be filled. Todos deben de hablar en lengua. Everyone should speak in tongues. Todos deben ejercer dones espirituales. Everyone should exercise spiritual. Todos deben de buscar a Dios. Everyone should seek God. Todos deben de moverse en el poder del Espíritu. Alguien de gloria al nombre de Jesucristo. Somos apostólicos pentecostales. Apostolic Pentecostal. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Blessed be the name of our God. Santo del cielo, ore por mí, hermanos, Aleluya, Dios lo bendiga. que voy muy despacio. I'm going too Aleluya. slow. Segundo lugar, Second point. cuando una organización comienza a perder su pentecostalismo, When the denomination begins to lose its se presenta Pentecostalism, el problema de la institucionalización. they start falling into institutionalization. Un problema. A problem. ¿Cómo es eso? How is this? Comenzamos a priorizar estructuras y programas We prioritize structures and programs sobre ministerios dirigidos por el Espíritu Santo. over ministries that are led of the Holy Spirit. Comenzamos a reemplazar una cultura de hambre para el avivamiento We replace a culture of hunger and revival con la organización y la formalidad. with organization and formality. Comenzamos a valorar We begin to el value orden y la estructura order and structure sobre un mover fresco de Dios. over a fresh move of God. Alguien diga gloria a Dios. Someone say glory to God. Nos preocupa lo que la gente piense de nosotros. We're worried about what people think Que about la us. gente piense que somos ordenados, Those that think we're orderly, que tenemos cultura, that we have culture, que somos inteligentes, that we're que intelligent, tenemos dominio propio. that we have self-governance, Eso de gritar, that of eso de shouting, correr, that of running, eso de hacer todo lo que el Espíritu a veces nos motiva a hacer. those things that the Spirit sometimes motivates Eso us de to do. adorar a Dios en maneras To extraordinarias. worship God in extraordinary Batir las ways. manos, un grito de To alabanza. clap our hands and shout Hablar en otras joy. To lenguas. speak in other Esas tongues. cosas controversiales Those las controversial things, comenzamos a poner por un lado we begin to set them porque aside queremos ser reconocidos because we want to be como una recognized institución as an institution como las demás, like con everyone su else, formalidad, with their con su formality, liturgia, with their con liturgy, su orden. with their order. A veces nos Sometimes preocupa más la institución we're worried more about que the el mover institution del Espíritu Santo. than the move of the O Holy alguien Ghost. necesita decir gloria a Somebody Dios. needs to say glory to God. Déjeme decirlo de esta manera. Let me say it this way. Un hombre de avivamiento. A man of revival, Leonard Ravenhill dijo esto. Leonard Ravenhill said this. Cada avivamiento comienza con un movimiento. Every revival begins with a movement. Se convierte en una máquina It converts into a que machine al fin termina a ser un monumento. that is determined to be a En monument. otras palabras, comenzó con fervor y con In vida other words, he began with fervor and life, y eventualmente nomás llega a ser una cáscara, una imagen de lo que un día era. and not just be a shell of what once Y was. como pastor general de la Asamblea And as Apostólica, the general pastor of the yo apostolic, digo que vamos a retener nuestro we're pentecostalismo, going to retain our el mover Pentecostalism, del Espíritu the Santo, move of the Holy el Spirit, fluir de los dones espirituales. the moving of the Spirit. Vamos a ver un mover de Dios en nuestro tiempo. We're going to see a move of God in our Alguien alaba el nombre
Bendito sea el nombre de Dios. Alguien diga gloria a Dios. Somebody say glory to Siéntense, God. hermanos. You may be seated. Número 3. Number 3. Denominaciones comienzan a perder su pentecostalismo. Denominations begin to lose their Y una de Pentecostalism. las evidencias de esto One of the evidences of this es que se acomodan a la cultura presente. is that they accommodate to the present La culture, conformidad cultural. cultural conformity. Ahora, lo que sucede es esto. Now, what happens Que is nos this. conformamos o se conforma la iglesia The church conforms al movimiento secular. to secular movements. La manera en que el mundo se viste, In the way the world dresses, nosotros nos queremos vestir. we want to dress the Las same. cosas que entretienen al mundo, The things that the world ahora does nos entretienen a now nosotros. entertain us. Queremos mirarnos como relevantes al mundo. We want to seem relevant to the O world. alguien diga gloria a Dios. No queremos ser diferentes. We don't want to be different. Queremos ser como los demás son. We want to be like everyone else. Alguien diga amén. Y no podemos permitir que la asamblea apostólica We cannot allow the apostolic se assembly caracterice por esto. to be El characterized as mundo this. va a ser quien el mundo es. The world is going to be who the world Porque el wants to mundo be. no tiene a Cristo. But the world doesn't Y have la Christ. iglesia va a ser quien la iglesia And es. the church will be who the church Porque is supposed to be. nosotros tenemos a Cristo. Because we have Y Jesus. nuestro Cristo, And our Él Christ, es santo. He's holy. Él es puro. He's pure. Él es bueno. He's good. Él es poderoso. He's powerful. Él es misericordioso. He's merciful. Él es amor. He's O love. alguien alaba el nombre de Jesús en esta hora. Jesus. Estamos hablando de Cristo, Talking about Christ, el Señor de la iglesia. the Lord of the church. Nosotros no seguimos los dictámenes del mundo. We do not follow the dictates of the world. Seguimos la palabra de Dios. We follow the word of God. Nosotros no queremos ser como es el mundo. We don't want to be like the world Pues is. es de allá que nos sacó el Señor. Because it's from there the Lord took us. Nosotros queremos ser como We want Jesucristo, to be like el Jesus, Señor de señores. the Lord of lords. Alguien dé palmas de alabanza. Déjenme decirles algo Let me tell you que something. dijo un teólogo, A.W. Tozer. A.W. Tozer, a theologian, once said, Él dijo esto: he said this, si el Espíritu Santo se retractara de la iglesia if the hoy, Holy Spirit were withdrawn from the church today, 95% de lo que hacemos 95% of what we do seguiría sucediendo would go on sin que nos diéramos cuenta que algo había cambiado. and no one would know the difference. Eso me preocupa a mí. That worries me. Que podamos nosotros tener cultos That we can have services no llenos del Espíritu Santo, not filled with the Holy Cultos. Ghost. Services donde no hay sanidades y where milagros, there is no healing and miracles. Cultos. Services donde no hay derramamiento del Espíritu where there's not Santo, an outpouring of the Holy Cultos. Ghost. Services donde no hay bautismos en el nombre de where Jesús, there is no baptisms in y Jesus' podamos name. pensar que todo está bien We can think that everything porque is all right sentimos bonito, because we feel porque good. el coro cantó Because bien, the singer sang porque la well. música estaba afinada, Because the music was porque el fine. pastor dio una buena Because pastor presentación. gave a good Tenemos la presentation. cáscara, We have a- pero la sustancia se fue. But our substance Dios is guarde la asamblea apostólica de ese día. But the apostolic assembly today, Dios nos conserva en el fervor pentecostal apostólico. service and apostolic Pentecost. Somos apostólicos pentecostales. We are apostolic Esta es Pentecostal. nuestra identidad. This is our identity. Alguien diga gloria a Dios. Me recuerdo de una entrevista, I remember I gave an interview. pero me recuerdo de una I entrevista remember of an interview años atrás a few que years hicieron ago. con el hermano Antonio Castañeda I Nava. was done with Brother Antonio Castañeda Y en Nava. esa entrevista que le hicieron, And in that interview, le preguntaban a él they asked him sobre los cultos y el éxito de los cultos. over services and their Y success. él lo define muy fácil. And he defines it Un very culto well. efectivo y bueno A apostólico good, effective apostolic es service un culto donde
gente se bautiza en el nombre de Or services Jesucristo, where people are baptized donde in Jesus' gente name. recibe el bautismo del Espíritu Santo, Where people receive the gift of the donde Holy los Ghost. enfermos sanan, Where the sick are donde se healed. mueve el poder de Where Dios. the power of God No me moves. hablen a mí Don't speak de to buenos me cultos of other services estériles, that are sterile, donde no hay almas, where there's no donde no hay souls, un poder del where Espíritu there's not a move of the Santo, Holy Ghost, donde los ministros no ministran en poder, where the ministers don't minister in donde los power, demonios no son echados fuera. where demons are not. Somos una iglesia apostólica pentecostal. We are an apostolic Pentecostal church. Esta es nuestra identidad. This is our Y identity. este es quien somos. Alguien de palmas a Cristo. Su iglesia His church debe de ser la clase de iglesia should be the kind of donde church se habla de cultos muertos. where we don't talk about, where we talk Where about we dead do, donde hablamos de cultos where we muertos. do speak of dead Nos souls. preocupamos por cultos We're muertos. worried about dead Nos souls. preocupamos porque no hubo mover del We're Espíritu worried Santo. because there wasn't a move of the Holy Nuestras Ghost. iglesias, Our churches nuestros ministros Our ministers deben de preocuparse should be worried cuando gente no recibe el Espíritu Santo, when people don't receive cuando the no Holy hubo Ghost. bautismo en ese When there domingo, wasn't a cuando baptism no hubo that Sunday. sanidades, When there wasn't cuando los healing. hermanos no oraron por el descenso del Espíritu Santo, When the people didn't pray for cuando the no se descent of the sintió el Holy Ghost. poder de When you Dios. didn't feel the El power of ministerio God. debe de The conmoverse. ministry should be No hay moved. forma There's no de no hay poder de Dios. The move of God. Somos pentecostales. We are Pentecostals. Creemos en el mover de We Dios believe in the move of y del God Espíritu Santo. and of the Holy Ghost. O alguien alabe al nombre de Él. Digan amén, hermanos. Porque en algunas iglesias apostólicas, se lo digo con toda calma, Because in some apostolic churches, I say this with all por confidence, años for years, llegan they come y no recibe nadie el Espíritu Santo. and no one receives the Y Holy nadie Ghost. se ha bautizado. And no one's gotten Y en el baptized. bautisterio tienen sillas. And in the baptistry, they have Y en el chairs. bautisterio tienen pizarrones y qué tanta otra cosa. And the baptistry, they have boards Es and all que ya kinds por of things. años, por mucho tiempo, no han tenido bautismos en el Because nombre for de years, Jesús. for a long time, they have not Y had. ese lugar sagrado, el bautisterio apostólico, And the apostolic baptistry, that se ha sacred place, profanado con poner un pizarrón en ese lugar has been santo. profaned to put a Yo vengo a chalkboard. decirles en este día I come to tell you today que nuestros bautisterios that our baptistries deben de estar llenos de gente que necesita el perdón de sus pecados. need the forgiveness of their sins. Alguien de gloria a Dios. Glory to God. Nos hemos a veces, puedo pensar, Sometimes I think acostumbrado demasiado we've got too a used la esterilidad. to the barrenness. ¿Se ha notado Have you noticed cómo es que en el Antiguo Testamento, how in the Old en la Testament, cultura del Antiguo Testamento in the culture of the Old y en el Testament, Nuevo Testamento, and in the New Testament, era una pena, it was a shame para decir lo mínimo, to say the que una minimum mujer fuera estéril, that a woman was o barren, que una pareja no pudiera tener or hijos. that a couple could not have children. Hoy en día Nowadays, escogen no tenerlos. it's what we don't have. Oye, they choose not to have them. Deciden no No es que tenerlos. no pueden, It's not that they es que can't. no quieren. It's that they don't want Hoy en to. día Today, no quieren la casa llena de niños, They don't want the house full of quieren children. 2.3, They just want 0.3. nada más. That's it. Estamos en una era de We're esterilidad. in an era of barrenness. Casas están estériles, Homes that are barren. parejas están estériles, Couples that are barren. iglesias están estériles. Churches that are Pero el barren. Señor está llamando a la asamblea apostólica a la fertilidad. But God is calling the Y a apostolic cada assembly of iglesia fertility. estéril el Señor te está retando en este día. Every barren church, the Lord is calling you Tú to. necesitas un poder de Dios. You need a move of God. Necesitas el poder del Espíritu Power of the Holy que Ghost se mueva en tu congregación. to move in your Donde congregation. está el Espíritu de Dios. The Holy Ghost Hay is. vida. There's Hay life poder. and power. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dígalo amén, hermanos. Dígalo
amén, hermanos. Te pregunto una vez más, ¿cuándo es la última vez When was the que last usted habló en otras lenguas? that you spoke in tongues? Si hace meses o años, If it's been months or years, hermano, yo te reto en este día, I challenge no you te today. vayas de este congreso Don't leave this Congress sin haberte conectado con el Espíritu Santo. without having been connected to the O Holy alguien Ghost. alabe el nombre del Señor. Someone give glory to God. En cuarto lugar, In fourth place, iglesias que están perdiendo su pentecostalismo, churches that are losing their Pentecostalism comienzan a descuidar las disciplinas espirituales. begin to neglect spiritual discipline. Ya no hay mucha oración, There's no longer a lot of prayer. ya no hay mucha There's consagración, not a lot of no hay mucho consecration. énfasis en buscar el avivamiento, There's no emphasis in seeking revival. no hay mucho énfasis en acercarse a Dios. There's no emphasis in getting close to Buenas God. predicaciones, Good preaching, buenas escuelas dominicales, good Sunday pero el school, hambre ya se nos fue, but our hunger has la been gone. pasión ya se nos refrescó, Passion has been cold. nuestros dones están dormidos, Our gifts are dormant. estamos en un lugar diferente. We're in a different place. Go to the next slide, please. Estamos en un lugar diferente. Said we're in a different place. Déjenme decirles a ustedes algo, Let me tell you something. que iglesias que no oran Churches that don't son pray iglesias sin poder, are churches without porque el power. poder pentecostal Because Pentecostal se power sostiene is sustained por la oración, with prayer, el ayuno, and fasting, el acercamiento a Dios, and the drawing la close to God, consagración, consecration, la dependencia del Espíritu Santo. dependence on the Alguien Holy alaba el nombre de Jesucristo. E iglesias que no oran Churches that don't no pray dependen del Espíritu, don't depend on the dependen de Spirit. uno mismo. They depend on Con themselves. razón, That's why los bautisterios están estériles. baptistries are barren. Con razón, That's why no hay gente recibiendo el Espíritu Santo. nobody receiving the Holy Con Ghost. razón, That's no hay why visión en la there's congregación. no vision in the Pero alguien congregation. necesita decir gloria a Dios. Somebody should say, Es tiempo de regresar a nuestros altares apostólicos. time to come back to Es tiempo de regresar a nuestro lugar de consagración. time to come back to our Es tiempo de buscar la presencia de Dios. time to seek the Este es nuestro momento. This is our moment. Tenemos que entender We have to que si understand buscamos al Señor de la that miel, if we seek the God of the Él harvest, llamará a las almas call to the y soul, salvará al He perdido. will win the lost. Digan amén, hermanos. Siéntense, por favor. Please be seated. Ya casi se me acaba el tiempo aquí. My Va a time ser is pianista. up. Let the keyboard player come. There's an important thing to learn here. Hay algo importante que aprender aquí. Whenever the pianist comes up, Cuando pasa el pianista, the preacher knows his time is limited. el predicador sabe que su tiempo es limitado. I got about 10 minutes. Ahora tengo como Max. 10 minutos máximo. If he doesn't come, I'll just keep going. Si no viene, pues sigo. Gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. La quinta característica de una iglesia que está perdiendo su pentecostalismo The fifth characteristic of a church that's losing its es una Pentecostalism. desconexión. Number 5, next slide. Es una desconexión generacional. There is a generational disconnect. El pentecostalismo se pierde en una iglesia o denominación Pentecostalism is lost within a church or a denomination. cuando la experiencia pentecostal When the Pentecostal experience no se enseña con claridad is not taught with y clarity se vive con autenticidad. and lived authentically. Digan amén. Esto del pentecostalismo This about de Pentecostalism hoy en día. of Es nowadays, más, hay tres, los historiadores dicen que hay tres etapas por las cuales ha pasado el pentecostalismo. historians say there's three eras where the Pentecostalism has gone through. Pentecostalismo clásico, Classic Pentecostalism, entonces el movimiento carismático the charismatic y movement, entonces este último movimiento que ha habido de fe. and this last movement which is about faith. Y en cada uno de estos diferentes moveres hay características. And in each one of these movements there are No voy a characteristics. entrar en esa ahorita, I'm not going to go into this solo para now, decir esto a only just to nosotros, say this to us. que
para retener nuestra identidad apostólica pentecostal, to retain our apostolic Pentecostal tenemos que identity, enseñar we have to con teach claridad with y clarity consistentemente and la consistently necesidad the need de ser llenos del Espíritu Santo to be filled with the Holy Ghost y el mover de los dones del Espíritu Santo. and the movement of the gifts of the Spirit. Yo en este día aplaudo al hermano Pastor Daniel Martínez. Today I applaud Pastor Daniel Martinez. Fíjense, corrió por ahí un rumor There I heard a rumor de que no tiene el Pastor Martínez that Pastor Martinez doesn't have en su yarda de atrás in his backyard un árbol que da fruto, dinero. a tree that gives money fruit. No creo que tenga ese árbol I ahí. don't think you have that. Bueno, si alguien tenga uno, deme la semilla. If you have one, please give me the Me lo seed. quiero llevar a California. I'd like to take it to California. Se invierte, Daniel, Daniel, it's an investment. cuesta. It costs. Pero esto no es raro a la iglesia. But this is not rare to the Los que han church. habido brecha, Those that have made way porque hay una necesidad en la iglesia, because there's a need in the church. siempre han sido quebrantados, Daniel. Again, it's always been broken. Siempre han derramado sus lágrimas. They've always shed tears. Siempre han tenido que pagar un alto precio They've always had to pay a high price para agradar a Dios, to please God, para retener algo que es de alto valor. to retain something of high value. Conferencias como estas Like conferences like son de this, absoluta importancia. that is of the absolute No importance. solo para esta iglesia aquí en esta ciudad, Not just for this church in this city, sino para toda la asamblea apostólica. but for all of the apostolic assembly around the world. Cuando la siguiente generación de jóvenes When the next generation of young believers reciben una doctrina sin fuego, receive a doctrine without fire, una forma sin poder, a form without power, comienza esa iglesia a morir. that church begins to Lo voy a die. decir otra vez. I'm going to say it again. Cuando la siguiente generación de creyentes When the next generation of believers recibe doctrina receives sin fuego, doctrine without fire, o recibe forma sin poder, form without power, esa iglesia, that church, esa denominación that denomination comenzó begins el lento proceso the small process de morir. of dying. Aleluya. Y eso desconecta una generación de otra. And that disconnects one generation En from primer another. lugar, generación número uno And we have generation number one. tuvo doctrina y experiencia. They had doctrine and experience. La segunda doctrina, The second la doctrine, segunda generación the second generation recibe doctrina, receives pero le doctrine, falta experiencia. but they lack experience. Y en la tercera generación And the third se generation, perdió la doctrina they gave y se doctrine perdió la experiencia and they lost the y experience. se quedan sin nada. And they're left without anything. Más que la cáscara, More than just a más casing, que la cáscara, more than the casing, what is left is the casing lo que se of queda en la the casa profession of being apostolic. de la profesión de ser apóstol. During the Vietnam War, and I'm going to end here, I'm about, Durante la guerra de Vietnam, I'm done. ya voy a terminar. During the war of Vietnam, Durante la guerra de there was Vietnam, a young man that was apostolic, había un joven que era apostólico, never been baptized, nunca había sido never bautizado, received the Holy Ghost, nunca recibió el didn't go to Espíritu church. Santo, no fue a la iglesia. And when he went to Vietnam, Y cuando fue a Vietnam, they told him, what's your religion? le preguntaron, ¿cuál es tu religión? Apostolic. Él dijo, apostólico. No, it's Catholic No, ¿es católico or it's Protestant. o es protestante? Which of the two are you? ¿Cuál de los dos eres? I'm apostolic. Él dijo, yo soy apostólico. No, you have to choose one of these No, two. tienes que escoger uno de los No, dos. I'm No, apostolic. yo soy apostólico. You know what that young man had? ¿Sabe lo que tuvo ese joven? The form, La forma, the doctrine, la the doctrina, appearance. la But he apariencia. was missing the essence and Pero the le power. faltaba la esencia, el poder. He had an identification with a denomination, Él tuvo una identificación con una but denominación, not an encounter with that pero denomination. no un God. encuentro con esa denominación de He Dios. had clarity of doctrine, Tenía claridad de but no denominación, commitment to the Savior pero no tenía compromiso al that gave us Salvador that doctrine. que nos dio esa doctrina. He carried a cross on his
neck. Cargó una cruz sobre su cuello. But the blood of that cross had not cleansed his soul. Pero la sangre de esa cruz no había limpiado su alma. We are an apostolic, Somos apostólicos, Pentecostal, pentecostal, holiness church. iglesia de santidad. We believe, Creemos, we practice, practicamos, we live vivimos the infilling of the Holy Ghost. la llenura del Espíritu And Santo. we work Trabajamos in the manifestations of the gifts. en la manifestación de los dones. Stand. Puestos de pie. Six. 6. When a church begins to lose its apostolic, its Pentecostal identity, Cuando una iglesia apostólica pentecostal empieza a perder su identidad, they substitute empiezan a sustituir the presence of God la presencia de Dios for programs. para programas, They substitute the mission sustituyen misión for good works. para buenas obras, Feed the poor. y a dar comida a los pobres, Visit people in the hospital. visitar a los que están en el hospital, Say nice prayers that'll comfort people. dar oraciones hermosas que dan confort a la gente, forma a la gente. Simplemente la cáscara de lo que un día estaba vivo y poderoso. Simply the casing of that which was once alive. La manifestación se ha desaparecido. The manifestation has disappeared. Lo que queda What is left es la forma is a de form algo que un día estaba lleno de poder y de la gracia de Dios. that one day was full of the power and the grace of God. Somos We are pentecostales. Pentecostals. Como pentecostales And as Pentecostals, debemos siempre buscar we should always la llenura y el ejercicio the infilling and the exercising de dones espirituales. of the spiritual gifts. Levanten sus manos al cielo. Lift your hands to heaven. Presentarnos delante. Let us present ourselves before the Lord. Yo creo que usted, si nunca ha hablado en If lenguas, you have never spoken in o tongues, si hace mucho tiempo que ha hablado en lenguas, if it's been a long time since you've spoken que tongues, ahorita that today comience a hablar en otras lenguas. you would begin to speak in tongues. En este momento, Right now. levanta tu voz, Lift your voice. levanta tu voz Lift your voice. y bendice al nombre de Jehová en otro idioma. And bless the name of the Lord in another language. Bendice a Dios en tu lenguaje espiritual. Bless the Lord in your spiritual language. Usted dice, pero pastor, ¿cómo lo voy a You hacer? might say, Pastor, how am I Nomás going to deja que el Espíritu Santo tome tu lengua, just let the Holy Ghost take que your llene tu corazón. prepare your heart. Somos apostólicos, We are apostolic. creemos en el poder de Dios. Believe in the power of God. En el nombre de Jesús de Nazaret, Jesus of Nazareth. Señor, lleva esta conferencia, Lord, take this lleva a estos hermanos al siguiente nivel del ejercicio de los dones, del mover del Espíritu Santo, de autoridad espiritual, de manifestaciones de poder. Manifiesta tu poder en este tu pueblo para que tu nombre sea glorificado y para que multitudes sean alcanzadas. Para el nombre de Jesús, para el nombre de Jesús, para el nombre de Jesús, para gloria de nuestro Señor. Sigamos.